Hoy, compartamos la palabra de Dios con el sermón titulado Las características del cristianismo auténtico y de la herejía. ¿Cuáles son los estándares para determinar la herejía y la autenticidad del cristianismo de hoy? Respondiendo a esta pregunta, a través de las evidencias bíblicas, confirmemos que la Iglesia de Dios es la verdadera Iglesia que difunde las auténticas enseñanzas de Cristo al mundo entero. Veamos 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente. ¿Qué introducirán? Herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. En palabras simples, Dios ya ha reservado la destrucción para aquellos que enseñan herejías. ¿Quién está usando ahora la palabra herejía en 2 de Pedro capítulo 2? Pedro fue quien escribió estas palabras, inspirado por el Espíritu Santo. En 2 de Pedro capítulo 2 está escrito, introducirán encubiertamente herejías destructoras. Como saben, Pedro no es hereje, ni tampoco la Iglesia de Dios a la que pertenecía. Por otro lado, ¿cómo llama la Biblia a las personas que introducen encubiertamente diferentes doctrinas y enseñanzas? Los describe como herejes. Sin embargo, ¿qué podemos decir de las enseñanzas de la Iglesia a la que asistió Pedro? Son auténticas. Todas las verdades que nos conducen a la salvación se encuentran dentro de esta Iglesia. Cualquier otra enseñanza fuera de la verdad la rechazaban como herejía. Si es así, hoy necesitamos definir claramente la herejía a través de 2 de Pedro, capítulo 2. Como Pedro está en la verdad auténtica, ¿qué está haciendo aquí? ¿No está definiendo la herejía y enfatizando que conduce a la destrucción? La fe de Pedro es auténtica. La iglesia a la que asistió Pedro es la auténtica. Continuemos con 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será, ¿cómo? Blasfemado. La Biblia dice que el camino de la verdad será blasfemado por causa de las enseñanzas que van en contra de la verdad y que tratan de abolirla. Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con, ¿qué palabras? Con palabras fingidas. Con palabras fingidas afligirán al pueblo de Dios y la verdad será blasfemada. La Biblia define esto como herejía. Entonces, ¿cómo debemos distinguir entre autenticidad y herejía en esta época del Espíritu Santo? En la época del Hijo, Dios hizo una clara distinción entre autenticidad y herejía a través de la Biblia. Pedro definió la herejía y habló estrictamente sobre las consecuencias para quienes la practican. El libro de 2 de Pedro, capítulo 2, condena las enseñanzas relacionadas con la herejía. Pedro se aferró a la verdad de la iglesia auténtica. ¿Cuáles eran las verdades auténticas en el tiempo de Pedro? Resumámoslas, averiguando en el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió. ¿A quién envió Jesús? A Pedro y a Juan diciendo, Id, preparadnos la Pascua para que la comamos.
Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Aquí aparecen Jesús, Pedro y Juan. Es la escena en la que Jesús envió a Pedro y a Juan a preparar la santa fiesta de la Pascua. Veamos el versículo 14. Cuando era la hora de la Pascua, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Así es como Jesús estableció la Pascua. Pedro la guardó como se le indicó. Con esta única verdad, podemos distinguir la iglesia auténtica de las iglesias falsas y herejes. Si nos enfocamos solo en la Pascua, dejando de lado todo lo demás, ¿qué iglesia es auténtica? Es la que guarda la Pascua. Por el contrario, ¿cómo pueden considerarse todas las otras iglesias que no tienen la Pascua o que la abolieron para seguir otras doctrinas? Todas son herejes. Hermanos, nuestra iglesia de Dios ha heredado las verdades de la iglesia auténtica y las ha guardado finalmente con gran orgullo. ¿No es por eso que ahora predicamos la verdad auténtica a todas las personas del mundo? En Apocalipsis capítulo 22, el apóstol Juan expresa, no añadan ni quiten. Además, en Gálatas capítulo 1, dice, si alguien anuncia otro evangelio diferente del de Cristo, sea anatema. Dado que Dios advierte a la gente tan estrictamente, no podemos concluir que si no guardamos la verdad auténtica, ¿nunca podremos recibir la salvación? Por lo tanto, debemos distinguir entre autenticidad y herejía. Necesitamos saber diferenciar. ¿No deberíamos pensar también en por qué Pedro evitó y rechazó la herejía y protegió a otros de ella? ¿No estuvieron Pedro y Juan en la cena en la que Jesús proclamó la Pascua como el nuevo pacto? Veamos el versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa del vino de la Pascua, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. La iglesia auténtica debe tener la verdad de la Pascua del nuevo pacto. Todas las características de la iglesia auténtica están en la Biblia. Nuestra iglesia es la iglesia auténtica y la más correcta que ha heredado la verdad que Jesús y los apóstoles guardaron, la verdad de la Pascua del nuevo pacto, concedida por Jesús para nuestra salvación. Si nos llaman herejes, ¿a quién más convierten en hereje? Convierten en hereje a Jesús, igual que a Pedro. ¿Pedro es hereje? ¿Juan es hereje? Todas las verdades que fueron guardadas y practicadas por Jesús y los apóstoles ahora están contenidas en la iglesia de Dios. Tenemos el nombre nuevo, los cánticos nuevos, al Cordero y a la esposa del Cordero. Pasemos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cómo llamó el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto?
La iglesia de Dios es la única iglesia auténtica. Cuando nos encontramos con personas que discuten sobre la autenticidad y la herejía, podemos mostrar clara y fácilmente a través de la Biblia que solo la iglesia de Dios tiene toda la verdad auténtica guardada por Jesucristo y sus apóstoles. Por favor, verifiquen ustedes mismos si el culto dominical o la Navidad vinieron de Jesús. ¿Fue así? No. Por esa razón, el apóstol Pablo se preocupó por este asunto, para evitar que el pueblo de Dios caiga en herejías. ¿Qué indicó Jesús que no hiciéramos con las palabras de la Biblia? No deben añadir ni quitar de la Biblia. ¿Acaso no enfatizó mucho esto? Si las personas entienden y graban correctamente en sus corazones la verdad auténtica que estamos predicando en toda Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿a quién llegará a conocer la gente finalmente? Conocerán a Dios Padre y a Dios Madre, que vinieron y establecieron nuestra Sión en esta época. Dirán, este es verdaderamente el refugio de la salvación que Dios ha establecido y provisto para nosotros. Quisiera pedirles una vez más que sepan discernir entre autenticidad y herejía. No solo el apóstol Pedro mencionó las características de la autenticidad y de la herejía, sino que también el apóstol Juan se refirió a este asunto. Juan escribió que ni siquiera debemos saludar a los herejes, sino, ¿qué debemos hacer? Debemos mantenernos alejados de ellos. ¿No advierte la Biblia enfáticamente que no nos acerquemos espiritualmente a los herejes? El apóstol Juan también dio estas advertencias. Junto con Pedro y Juan, el apóstol Pablo también advirtió sobre las herejías. ¿A qué iglesia asistieron todos? Asistieron a la iglesia de Dios que Jesús estableció. Cuando la gente escucha que Pedro y Pablo asistieron a la iglesia de Dios, preguntan, ¿eso está realmente en la Biblia? Veamos Gálatas, capítulo 2, versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Pedro cumplió el apostolado de la circuncisión. ¿Quién se convirtió en apóstol de los gentiles? ¿Quién escribió el libro de Gálatas? ¿No fue el apóstol Pablo? Según el contenido escrito aquí, Pedro y Pablo asistieron a diferentes iglesias. Asistieron a la misma iglesia. Tanto Pedro como Pablo observaron la fiesta de la Pascua de la misma manera, ¿o no? Según 1 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo dijo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias. ¿Qué está explicando Pablo? Estaba explicando la escena de la Pascua. ¿Pero qué pasa con los herejes de hoy? ¿Tienen la Pascua la verdad de vida? El hecho de que no la tengan prueba que no son auténticos. Todos son falsos. En la actualidad, la falsedad se desborda demasiado a nuestro alrededor.
Todos debemos tener la capacidad de clasificar y discernir correctamente entre la verdad y la herejía. Dios, que actuó en el apostolado de Pedro, actuó también en el apostolado de Pablo para con los gentiles. Este contenido confirma que Pedro y Pablo asistieron a la misma iglesia. Si es así, verifiquemos una vez más que Pedro y Pablo guardaron la Pascua. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 11. A través de la Biblia, podemos apreciar las características y la diferencia entre la iglesia auténtica y las iglesias herejes. Por tanto, no debemos dejarnos engañar por las mentiras de los herejes. Aunque viertan muchas mentiras y palabras ofensivas que lastiman el corazón, ustedes y yo somos los únicos que tenemos las verdades auténticas que Dios reconoce en la Biblia. Somos guardianes de la verdad auténtica. Puesto que fuimos llamados por Dios para guardar y defender la verdad, debemos ser capaces de cumplir plenamente nuestra misión para salvar al mundo entero. No debemos guardárnosla, sino dársela a conocer. Tenemos que guiarlos y enseñarles a cumplirla. Veamos 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Quién escribió el libro de 1 Corintios? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿De quién recibió lo que también les había enseñado? Lo recibió del Señor. Afirmó que recibió la verdad de la Pascua del nuevo pacto de Cristo. Entonces, ¿la iglesia con la verdad de la Pascua del nuevo pacto es una iglesia auténtica o hereje? Solo la iglesia de Dios guarda lo que fue transmitido por Jesús y sus apóstoles. Hoy en día, no solo la verdad de la Pascua, sino todas las reglas del nuevo pacto de Dios existen solo en la iglesia de Dios. Sin embargo, ¿acaso no ven las características de la herejía en las iglesias que se muestran en los medios de comunicación en estos días? No guardan ni la Pascua, ni el día de reposo, ni siquiera usan el velo durante el culto. En cambio, erigen la cruz, que no es bíblica, y también celebran la Navidad. No podemos entender por qué dicen ser auténticas. Siempre debemos saber distinguir entre autenticidad y herejía, a través de la Biblia, que es la palabra de Dios. El hecho de que el apóstol Pablo celebrara la Pascua no es evidencia de que los apóstoles Pablo, Pedro y Juan asistieron a la misma iglesia. Esa iglesia es la iglesia de Dios. Nunca olvidemos que nuestra iglesia de Dios es la auténtica iglesia de la época apostólica que fue establecida por Jesús. Debemos poder decir con confianza, frente a cualquiera, nuestra iglesia es la iglesia auténtica. Vayamos a Lucas capítulo 4. Capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿Que debe existir en la iglesia que guarda todas las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles? Debe existir la regla del día de reposo. Debe existir la regla del culto del día de reposo. En otras palabras, ¿qué pasa si la iglesia no guarda el día de reposo? Es una iglesia hereje. Hermanos, qué desafortunados son los que hablan de herejes y ni siquiera saben quiénes son. Hoy, grabemos una vez más en nuestro corazón el hecho de que somos los guardianes
que defendemos la verdad auténtica. A quien quiera que encontremos mientras predicamos, demos testimonio con valor, en Samaria y hasta lo último de la tierra, de esta bendita verdad de vida que hemos recibido de Dios. No solo eso, como predicamos mucho sobre la Pascua y el día de reposo, algunos pueden decir, ¿la Iglesia de Dios solo se preocupa por la Pascua y el día de reposo y nada más? La Iglesia primitiva no depende únicamente de estos dos puntos para su autenticidad. Abramos también el libro de Primera de Corintios. Veamos el capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones, tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Esta también es una de las reglas de la verdad que guardaba la iglesia primitiva, la iglesia de Dios. Hoy, de acuerdo con esta regla, ¿en qué iglesia las mujeres usan perfectamente un velo y los varones no? Debemos determinar si algo está bien o mal solo con la Biblia. ¿Por qué? Hay una razón por la cual no debemos añadir ni quitar de la Biblia. Dado que Dios ve lo por venir desde el principio, sabía que las iglesias herejes no seguirían la Biblia. Entonces, ¿qué nos pide Dios que hagamos? Nos pide que no añadamos ni quitemos. Preocupado de que se pervirtiera la verdad, el apóstol Pablo escribió lo siguiente en Gálatas capítulo 1. Veamos el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cómo llama la Biblia al grupo de personas que siguen un evangelio diferente? Se les llama herejes. No son auténticos. Son herejes. Versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren. ¿Qué quieren hacer? Pervertir el evangelio de Cristo. Está escrito que la verdad de la iglesia primitiva será cambiada. Versículo 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿qué sucederá? Sea anatema. En esta situación, nadie puede recibir la salvación. Solo el evangelio auténtico puede conducirnos a la salvación. Nunca debemos dudar, en absoluto, del hecho de que solo la auténtica verdad nos guiará al eterno reino de los cielos. Y nunca debemos añadir ni quitar de ella. ¿No es así? Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué dice Dios al respecto? Desde la perspectiva de Dios, ¿qué iglesia es auténtica y qué iglesia es hereje? Hoy en día, muchas iglesias que nos rodean se jactan de la cruz y del culto dominical y celebran la Navidad sin el menor reparo. Esto es suficiente para mostrar las características de la herejía. Como sabemos, ¿qué crearon en el año 321 después de Cristo? Esta fue la enseñanza de Jesús. Luego, ¿qué abolieron en el año 325 después de Cristo? Desarraigaron la verdad auténtica de la Pascua. Después, crearon la Navidad en 354 después de Cristo. Lo hicieron descuidadamente para disfrazar el día del nacimiento del Dios Sol.
como el día del nacimiento de Jesús. El mundo entero la considera como la mayor fiesta cristiana. ¿Esta es una verdadera fiesta cristiana? No. No debemos simplemente ver estos actos de los que dicen ser auténticos cristianos. Todos debemos levantarnos y alumbrar la luz de la verdad. Debemos dar a conocer la verdad auténtica. ¿Qué se estableció más tarde dentro de la iglesia en el año 431 después de Cristo? Colocaron la cruz. No son auténticos en absoluto. Son herejes que cambiaron y alteraron una a una las enseñanzas de Jesús. Si tuvieran autenticidad, ¿qué les diría Jesús cuando clamen, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Si tuvieran autenticidad, Él diría, oh, hicieron un excelente trabajo, hicieron grandes esfuerzos, y los bendeciría mucho. Sin embargo, ¿qué dijo Jesús? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es porque son herejes. Nuestra iglesia de Dios es la iglesia auténtica, testificada por Dios y todos los profetas a través de la Biblia. La iglesia auténtica debe tener las enseñanzas de Jesús. Es porque debemos predicar las enseñanzas y lecciones de Jesús en Samaria y hasta lo último de la tierra. Veamos Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La iglesia que enseña los mandamientos de Dios es la iglesia auténtica. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. La iglesia que enseña y transmite los mandamientos de Jesús es la iglesia auténtica. Y la iglesia que predica cosas diferentes del Evangelio de Cristo será anatema, como está escrito en Gálatas capítulo 1. Una vez más, examinamos brevemente las características de la autenticidad cristiana y la herejía a través de la Biblia. Nuestro Padre Celestial, Cristo Ansanjón, y la Madre Celestial, Nueva Jerusalén, vinieron y restauraron esta noble verdad que tenemos hoy. Espero que todos los hijos de Sión completen la obra del Evangelio, que está siendo guiada por el Espíritu y la Esposa, Dios Padre y Dios Madre, para que podamos reunirnos con alegría cuando entremos en el eterno reino de los cielos. Con esto concluye el sermón de hoy. Muchas gracias.